pero sintiendo la presencia de Dios que lo llena todo y que en esta mañana nos permite estar en este lugar para reconocer su grandeza, su soberanía. No queremos seguir sin antes ir a la presencia de Dios en palabras de oración. Por lo tanto, donde usted se encuentra, le pido que incline su rostro, que le exprese al Señor de lo profundo de su corazón, su sentir, su devoción, su agradecimiento, y pongamos juntos en su presencia esta actividad de esta mañana. Señor Jesús, le adoramos por lo que usted es y por lo que ha hecho y sigue haciendo. Gracias, Señor, porque nos salvó y nos sigue salvando y nos salvará. Nos continúa diciendo por su palabra que usted es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que su palabra es espíritu y es vida. Gracias por la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros y que en esta mañana, Señor, cual barro en manos del alfarero, continuamos, oh Dios, experimentando el propósito divino en nuestras vidas. Bendice su pueblo de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Bien, saludos para todos una vez más, a todos los que están pendientes a estos servicios virtuales por las circunstancias que estamos viviendo. Gracias a Dios por todos los que nos están siguiendo puntualmente y aún después de las transmisiones de lejos y de cerca. Saludamos a hermano Juan González en México, hermana Zulia a la distancia, hermana Claudia en Canadá, hermanos que nos están viendo en Georgia, Florida, Texas. Bueno, para todos a la distancia, un cordial saludo, un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a la lectura de esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Dice a la letra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Esto os mando, que os améis unos a otros. Gracias a Dios por la lectura de su palabra y por recomendaciones tan específicas para cada uno de nosotros para procurar permanecer, perseverar, conectados a la perfecta voluntad del Señor, y de esta manera continuaremos dando los frutos que Él espera de cada uno de nosotros. En esta mañana también queremos orar y a la vez felicitar a dos hermanas y a sus esposos. Felicitamos a hermana Jenny Monterroso, que está en muy buena recuperación con su bebé Leví Lionel Monterroso Mendoza. También a hermana Karen y a hermano Antonio Molina, que gracias a Dios ya tienen en sus brazos a Alejandro de Jesús Molina. Muchas felicidades para ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. También hacemos bien en seguir orando por la recuperación de hermana Antonia Juan de Dios y hermano Wilber Castro. Es una bendición poder seguir esperando en la voluntad de Dios, poder seguir confiando en su palabra, que la tenemos escrita y que constantemente Dios nos está hablando, nos está ministrando de manera muy especial. Bien, en esta mañana he pedido a algunas hermanas y hermanos de la mesa directiva que estén aquí presentes para que den un saludo a la congregación. La verdad que este es un sentir de todos nosotros, un anhelo, un deseo, una desesperación espiritual y también de familia, ya que por las circunstancias no nos podemos reunir como pueblo aquí en el 811, pero estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, creyendo que Dios está con cada uno de ustedes, guardándoles, fortaleciéndoles, sustentándoles, guiándoles por su palabra que constantemente está siendo expuesta por los medios y por diferentes hermanos a quienes agradezco su disposición para ser usados por el Señor y de esta manera llegar a cada uno de ustedes para decirles que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él tiene el cuidado y el control en todas las cosas. Bien, en esta mañana es una bendición poder tener con nosotros a hermana Marina Flores. Ella es superintendente de escuela dominical. Quiero que pase y nos salude, y posteriormente pasará nuestra hermana Doris Hernández, esposa de hermano David, mi asistente de pastor. Con nosotros, hermana Marina. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da y agradezco a nuestro pastor la oportunidad que nos ha dado de poder estar en este lugar y darles un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Y en esta mañana yo quiero agradecer a cada uno de los maestros de escuela dominical, a la hermana Catalina Hernández como secretaria, por el trabajo que están haciendo aún en este tiempo en el que no podemos estar en el santuario, pero sabemos de que Dios es nuestro guía, es nuestro modelo a seguir, y así como ellos lo están haciendo, yo los animo a ellos a que sigan trabajando con cada uno de los niños. Y en esta mañana yo quiero darles un saludo muy especial a todos los niños, niñas, adolescentes de escuela dominical. En mi corazón hay un gran vacío porque no los puedo ver, pero sé que Dios está en control de toda esta situación y Él nos ayudará a salir adelante. A cada padre de familia que está siempre atento a los mensajes que se les están enviando, a las actividades que les estamos enviando. Muchas gracias, hermanos. Ustedes ahora son nuestra ayuda, ya que nosotros no podemos estar en persona con cada uno de ellos, pero sabemos y confiamos que todo esto pasará y seremos un pueblo más fuerte y victorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los amamos, los extrañamos
y esperamos verlos muy pronto, hermanos, y que Dios nos ayude a seguir adelante. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias a Dios por esas palabras de motivación para este hermoso departamento. Bien, invito a hermana Doris Hernández, esposa de hermano David Hernández, mi asistente. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos en esta hermosa mañana. Reciban un cordial saludo por este medio, deseándoles que nuestro Señor Jesús los tenga muy bendecidos, pero sobre todo con muchos ánimos, hermanos, para que ustedes y cada uno en sus hogares siga buscando la presencia del Señor, sigan aumentando y alimentando la vida espiritual de cada uno, de sus familias y las de ustedes, por medio de estas enseñanzas, de la predicación de nuestro pastor y por medio de las enseñanzas que cada uno de nuestros hermanos están siendo usados por el Señor. Es un privilegio para mí estar en esta mañana, en este lugar. Doy gracias al Señor Jesús. Sigo creyendo que tenemos un Dios todopoderoso. Su palabra nos dice en Romanos 8:28 que los que amamos al Señor, los que amamos a Dios, todas las cosas, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es porque con propósito hemos sido llamados, hermanos. Tengo la fe y la certeza en esta mañana que Dios tiene propósitos eternos con cada situación que estamos pasando. Sigamos adelante confiando en nuestro Señor Jesús, que Él tiene control de cada situación. En esta mañana les animo para seguir orando los unos por los otros y a seguir confiando en el Señor, que Él muy pronto nos dará el privilegio de estar reunidos, unánimes, alabando su nombre en este lugar, nuevamente dándole honra y gloria como solo Él se lo merece. Así, hermanos, reciban un cordial saludo y los amo en el amor del Señor, los extraño mucho y quiero que sepan que nos veremos pronto. Dios les bendiga. Gracias a Dios, yo sigo creyendo esa palabra escrita, esa palabra declarada por cada uno de nosotros, que los que amamos a Dios o los que somos amados por Él, todas las cosas nos ayudan para bien, y es una bendición poder declarar con fe, con certeza, de que Él tiene el control, que Él está en su trono y que pronto pasará esta temporada difícil. También están con nosotros dos hermanos diáconos, colaboradores en esta mesa directiva. Con nosotros, nuestro hermano Ramón Iglesias. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, pueblo de Dios. Déjeme decirle que nos extrañamos unos a otros estar aquí en el templo de Dios, y yo sé que es por la situación que se nos ha venido, pero estamos confiando en Dios, estamos también confiando que Él nos va a ayudar a salir adelante. Y déjeme decirle que estamos viviendo en un rompecabezas de cada uno de aquellas personas que tal vez desconocen lo que es la palabra de Dios. Hacen muchas preguntas, que ¿a dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Y les está pasando a la gente como los niños cuando agarran un rompecabezas, no hayan por dónde empezar. Pero para eso nosotros tenemos la palabra, que es la que nos ayuda. Y para armar este rompecabezas, nosotros tenemos que ver lo que Jesucristo dijo en Mateo 24 en adelante. Los apóstoles le preguntaron: Maestro, dinos estas señales, qué es lo que va a pasar. Y Jesucristo, saliendo del templo, salió y señaló aquellos edificios muy grandes y le dijo que estos edificios iban a ser derribados, como nosotros podemos allí a empezar a armar el rompecabezas, que Israel fue destruido, los templos y todos los edificios,
pero en estos momentos también los apóstoles le hicieron la pregunta del fin. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que si nosotros tenemos ya armado este rompecabezas que mucha gente no entiende, podemos ver por la palabra de Dios que las profecías de Él se están cumpliendo. Todo se está cumpliendo y lo único pues que nosotros no podemos salirlo de este camino, porque aquí está el refugio en nuestro Señor Jesucristo y su palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. Cielo y tierra pasará, pero dijo Él que mi palabra no pasará. Así es que, pueblo de Dios y todos los que me escuchan por este medio, apoyémoslos en Él, refugiémoslos en Él. Si hay miedo, déjeme decirle que Dios es el que le da la fortaleza a uno. Bueno, gracias a mi pastor por darme esta oportunidad. Déjeme decirle, pueblo de Dios, le amo, le extraño mucho y que vamos a seguir adelante esforzándolos y estando firmes con Dios, y que el Señor me los bendiga en sus hogares, tal vez donde están disfrutando de un desayuno, de un cafecito, que el Señor me los siga bendiciendo al pueblo del Señor. Dios sigue siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Con nosotros, hermano Juan Hernández, para que nos dé su saludo en esta mañana. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición el estar en la casa de Dios y ser parte de este servicio en esta mañana. Yo quiero dar gracias especialmente a Dios, porque es gracias a su poder, a su misericordia, por el cual cada uno de nosotros podemos levantarnos cada mañana. Familia en Cristo Jesús, familia en la fe, familia que nos están viendo a través de las redes sociales, amistades que nos están viendo tal vez de cerca o de lejos, reciban saludos de mi parte, de mi esposa y de mis hijos. Es una gran bendición el poder contar, el poder verles a nuestros líderes, a nuestro pastor, a través de las redes sociales y de poder recibir esa palabra de edificación que es para nuestras vidas. Cada día de semana nosotros les estamos siguiendo, los fines de semana las predicaciones las compartimos con nuestros hijos, nos sentamos a la mesa para escuchar las palabras que vienen de Dios a través de nuestro pastor, a través de los líderes que están trayendo un mensaje cada día de semana. Y mi motivación en este día es que sigamos conectados observando lo que los hermanos están trayendo para nosotros a través de las redes sociales, como se está haciendo hoy. Nos unimos al sentir de todos los hermanos que predican, de los que han estado trayendo un mensaje, y es el anhelar estar reunidos en la casa de Dios, el estar reunidos para alabarle, el estar reunidos para cantarles juntos. Estamos en el mismo sentir. Yo creo que si seguimos en ese sentir, Dios está con nosotros, Dios está en nuestros hogares. Cada vez que yo escucho las palabras de Dios a través de mi pastor, me llenan de motivación. De todos los hermanos que predican, me llenan de motivación. Yo agarro a mis hijos y los llevo a la mesa. También comparto la palabra del Señor, porque creo que es algo vital en nuestras vidas, que nosotros tomemos a nuestros hijos y nos sentemos a la mesa y hablemos de la palabra del Señor. Sí, estamos viviendo momentos difíciles, pero creo que todos los que confiamos en el Señor estamos seguros que saldremos adelante, que el Señor está con nosotros. Así que mi motivación es que en estos días, donde sea que usted se encuentre, ya sea tal vez haciendo limpieza en su casa, tal vez tiene la bendición de seguir en su trabajo, que levante sus manos, que tome un momento en su trabajo, en su casa, levante sus manos, ore por aquellos que están necesitados, que ore por aquellos que están pasando buenos momentos tal vez, para que sea el Señor estando siempre con nosotros y que nuestra oración llegue a cada uno de nosotros.
Reciban saludos de mi esposa, de mis hijos. Les extrañamos y doy gracias a Dios y a mi pastor por la oportunidad de estar en esta hora, en este lugar. Que el Señor les continúe bendiciendo. Me uno a las palabras de nuestro hermano Juan para animarles a todos y a todas a no perderse ninguna de las transmisiones que se están llevando a cabo de forma virtual para la gloria de Dios y para edificación de su pueblo. No hay excusas para no estar presente, para no estar pendiente, ya que no hay que manejar, no hay que salir, no hay que entrar, sino que sencillamente buscar un lugar y allí conectarse y en reverencia a Dios deleitarse con la palabra y aprovechar para estar orando unos por los otros, sobre todo para quienes estamos realizando esta labor, para que el favor de Dios sea con cada uno de nosotros. En próximos servicios estaremos oyendo saludos de otras hermanas y otros hermanos. Así que gracias por tener en esta mañana a los hermanos acá y a las hermanas para ser parte de este servicio del domingo en la mañana. También quiero dar gracias a toda la membresía de la iglesia, más que todo aquellos que en temor y en fe y en obediencia a la palabra del Señor han llamado a hermano Rafael Chicas, nuestro tesorero local, para pedir información de cómo y cuándo hacer sus aportes, que son de suma importancia para el sostenimiento de la obra del Señor. Muchas gracias a todos. Y ahora les invito a leer la escritura para esta mañana en Mateo capítulo 7, verso 21 hasta el 29. Usted siga con la mirada y siga con corazón abierto, que así como se abre la Biblia, también se abra nuestra mente y nuestro corazón para que su palabra, que será leída y será expuesta, corra y sea glorificada y traiga bendición a cada uno de nosotros. Dice a la letra en el nombre del Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos en esta mañana por esta lectura, no por la palabra del Señor, porque ella es luz y vida, es espíritu, pero unámonos en oración para que el Señor nos ministre a todos y que al final de esta reunión virtual seamos edificados por esta preciosa palabra. Maravilloso Dios, cuando abrimos tu palabra, Señor, también abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Te pedimos, oh Dios, que con la misma reverencia y la misma puntualidad, Señor, también así nuestra voluntad esté dispuesta, Señor, para dar seguimiento a lo que tú has decretado en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. La seguridad de la casa. El pueblo de Israel se mantuvo como un reino nacional y geográfico desde el Sinaí hasta la interrupción, es decir, hasta que
el reino se dividió en dos: el reino del norte con 10 tribus y su capital Samaria, y el reino del sur compuesto por 2 tribus y su capital Jerusalén. Un gran privilegio para este pueblo. El apóstol Pablo menciona 7 privilegios que Dios concedió a este pueblo en su perfecta voluntad. En Romanos capítulo 9 del verso 1 en adelante hasta el 5 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, enumere, de los cuales son la adopción, segundo privilegio, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo enumera 7 cosas, 7 aspectos, 7 privilegios que Dios delegó a este pueblo. ¿Quiénes son ellos? De quienes son los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos de Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. 7 privilegios y a la vez 7 responsabilidades. Como nación estaban regidos por esos pactos y la promulgación de la ley como su constitución. Israel en Egipto no tenía voz ni voto, sino que eran esclavos. No tenían privilegios, no tenían descanso físico, ni mucho menos en lo espiritual, sino que el pesado yugo del trabajo forzado, y aparte de eso, ver cómo un pueblo se postraba al pie de los ídolos que habían en Egipto, rindiéndole adoración. Un pueblo confundido, un pueblo castigado, un pueblo expuesto a la servidumbre. Dios los libertó. Y como todo pueblo que se libera de la opresión de un gobierno terrenal, cuando han logrado tal liberación, ya sea de forma diplomática o mediante las guerras, el pueblo que ha logrado su libertad mediante esos recursos crea su propia constitución para regirse, para ser gobernados por esa ley. Ellos no se libertaron por sí mismos. Israel no podía ni podría. Ellos fueron liberados y Dios extendió su poder, Dios escuchó su clamor y Dios los sacó con brazo fuerte y mano extendida, y luego los llevó al Sinaí y allí les dio su ley. No fue idea de ellos, sino de Dios. ¿Cuál fue la finalidad de la ley? Les dio la ley para gobernarles, para dirigirles, para gobernar sus vidas en el aspecto espiritual, en el aspecto moral y en todos los aspectos de la vida. ¿Para qué fue dada la ley? Para que la obedecieran en cuanto a lo espiritual y todo lo demás. Ahora, después de 400 años, según Éxodo capítulo 19, verso 5, ahora Dios los declara. Dios decreta que ellos son un reino de sacerdotes y gente santa. Como nación tienen un gobierno teocrático, es decir, donde Dios gobierna por medio de los instrumentos o las personas que Él elige, que Él escoge, que Él llama en su perfecta voluntad
para que a través de estos instrumentos humanos el pueblo reciba la instrucción de Dios. Había entonces un rey, hay una tierra prometida y ahora hay una constitución, una ley por la cual el pueblo debe de regirse. Al hacerse el becerro de oro y rendirle adoración, ellos quebrantaron la ley en el aspecto espiritual. Dios, que es bueno, que es fiel a su palabra, a sus pactos, a sus promesas, siguió tratando con ellos, no por la fidelidad de ellos, no por la obediencia de ellos, sino porque Dios es fiel. Él había hecho pacto a Abraham, progenitor de esta nación, de darles la tierra, de bendecirles, y él es fiel a su palabra. Esto hay que tomarlo muy en cuenta en esta mañana, de que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Al estar en tierra prometida, ellos cambiaron de sentimiento y a un pecado de desobediencia añadieron otro. Pidieron rey antes del tiempo. La Biblia declara que todo tiene su tiempo. Y en realidad la persona que no conoce la voluntad de Dios, pues tiene un conocimiento parcial, tiene un conocimiento basado en sus capacidades pensantes, en el conocimiento por lo que se oye, por lo que se ve, y esta es la voluntad permisiva de Dios, de que el hombre pueda conducirse según esa voluntad. Ellos conocían la voluntad de Dios, habían quebrantado la voluntad de Dios al hacerse un becerro y postrarse y rendirle adoración. De esta manera, el pueblo de Israel, el pueblo modelo, el pueblo establecido como cabeza de naciones, para que a través de ellos las naciones, el mundo entero, conociera de que hay un solo Dios y que ese Dios es celoso y que no admite comparaciones, no está de acuerdo en que el hombre tenga otras deidades. Dios no aprobó lo que ellos hicieron. Dios lo permitió porque Dios es un Dios que a ninguno de nosotros nos va a obligar para obedecer su palabra. El obedecer su palabra es un acto de reconocimiento a quien servimos, a quien adoramos, a quien nos debemos, quien nos da la vida. Entonces, cuando el creyente conoce la voluntad del Señor, nos damos cuenta de que Dios es fiel en el proceso con Israel. Ellos le fallaron, pero la fidelidad de Dios continuó con ellos. Al entrar en tierra prometida, ellos se adelantaron, siendo conocedores de promesas y de profecías que Dios había adelantado. Ellos pidieron rey, como lo tenían las otras naciones. Y de esta manera Israel fue decayendo en la seguridad. Israel, en el aspecto físico y nacional y espiritual, fue en decadencia. La seguridad de ellos se fue esfumando. Y siendo un pueblo que había sido establecido para ser cabeza y no cola, para ir adelante y no atrás, para estar seguros y confiados, ahora es un pueblo que cree que la seguridad, que la confianza estará en pedir un rey como lo tienen las otras naciones. Dios los venía gobernando mediante los elementos humanos que él había llamado, como el caso de Moisés, Josué, los jueces, y ahora ellos quieren un rey. La seguridad de la casa de Israel, hermanos, estaría basada en la obediencia a la palabra del Señor. La seguridad de la casa como iglesia de su nombre también está basada en la fe y la obediencia a su palabra. Por eso la palabra de Dios
muy clara en esta mañana al decirnos que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en su reino espiritual de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es una advertencia para nosotros, es un llamado de atención en cuanto a permanecer en la verdad, en la fe de su palabra, como también en la obediencia a ella misma. No es un llamado solo al conocimiento, no es un llamado a enriquecernos con el conocimiento, porque hoy hay tanta gente con bastante amplio conocimiento, incluso para exponer la palabra de Dios a su manera de pensar, a su manera de juzgarla. El peligro está en que así como Israel fracasó por adelantarse a los propósitos de Dios, nosotros también corremos el mismo riesgo de caer en el error de decir que sabemos mucho, que conocemos mucho, pero si descuidamos lo esencial, que es la obediencia a su palabra, la perseverancia, la permanencia, conectados a su perfecta voluntad, hermanos amados, ya está escrito que separados de Él, nada podemos hacer. Permitamos que en esta mañana la palabra del Señor Jesucristo sea un recordatorio de lo que sucedió a un pueblo, a una nación, y lo que sigue sucediendo a la descendencia de Abraham con sus promesas terrenales, de cómo ellos viven aún enfrascados en conflictos por tierras y por cuestiones que ya en realidad fueron una sombra y que todo ha quedado consumado por la obra de Jesús en el Calvario y la tumba vacía. Nosotros creemos en un solo Dios y también somos bien bautizados conforme la Escritura, en su nombre poderoso conforme las Escrituras. Sí, somos la iglesia del Señor, compuesta de gente de todas las naciones, de todo el mundo, una iglesia con su inicio de acuerdo a su dueño, a su autor y ejecutor de sus mismas promesas, pero hay una advertencia para los que solo usan el nombre de Él para usarlo, para creerlo y para usarlo para muchas cosas. Pero es peligroso que de esta manera se esté edificando una casa en convicciones consideradas a la arena, castillos edificados en la arena. Cuidado para usted y para mí, que somos depositarios de la verdad. Estamos en el verdadero. Creemos que el Señor Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Creemos que no formamos parte de una religión, sino que somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Creemos que somos parte de un reino espiritual de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Israel pidió rey como las otras naciones. Él había dado, volviendo a Israel, promesas y profecías. Jacob, antes de cerrar sus ojos, declaró palabras proféticas acerca de la tribu de Judá en Génesis capítulo 49 del verso 10. Pero ellos se apresuraron, ellos se adelantaron, ellos no permitieron que Dios siguiera trabajando como Él trabaja.
habían visto tantas cosas, pero en su momento se apresuraron. Y esto es delicado para cada uno de nosotros, porque corremos el riesgo que por lo que conocemos, por lo que sabemos, nos podemos adelantar al sistema, a la forma como Dios trabaja en nuestras vidas y como iglesia. Dios les concedió a Saúl por un tiempo, hasta el cumplimiento de su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. Él había dado promesas. Palabras proféticas salieron de la boca de Jacob antes de morir en relación a los hijos de Judá, según Génesis capítulo 49, el verso 10. Y por eso el apóstol Pablo cita esta escritura en Romanos 9:5 para conectar promesa y cumplimiento. En base a este pasado, no olvidemos las palabras de Jesús al decir en este hermoso discurso, o casi al final del discurso conocido como el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, que parten desde Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 8, verso 1. Casi al final de su discurso inaugural de las leyes de un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu, ya que el reino espiritual con Israel fue alterado, fue violado, fue mal aprovechado. Entonces ahora el Dios de la gloria, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que es legislador, que es juez, que es rey y que es salvador, al estar en este mundo e inaugurar su reino con el discurso inaugural de las bienaventuranzas, termina diciendo estas palabras que deben de conmover nuestro espíritu, que deben de doblegar nuestros sentimientos a la fe y a la obediencia de la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tristemente, la condición espiritual de una nación que debía de obedecer la ley, de una nación que debía de esperar en el desarrollo del plan de trabajo de Dios para cumplir sus promesas hechas a Eva en Génesis 3:15, a Abraham en Génesis capítulo 12 del verso 1 al 4, en Génesis capítulo 49 del verso 10, ellos conocían estas cosas, ellos estaban conscientes, ellos eran los depositarios de los pactos, de la promulgación de la ley y de las promesas. Ellos debían de esperar el método de cómo Dios trabaja para desarrollar sus propósitos en su perfecta voluntad. Pero desobedecieron y se adelantaron. Y era Dios que en esta mañana cada uno de nosotros que conoce esta verdad, aprendamos a conocer cómo es que Dios ha venido trabajando a través de las edades, cómo Dios sigue trabajando con nosotros. El propósito de los 28 capítulos del Evangelio de Mateo, con los dichos y hechos portentosos del Señor Jesucristo, es para mostrar a la nación de Israel que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el juez, que Jesús es el legislador, que Jesús es el príncipe de paz, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y que David era tipo y figura del verdadero rey. Por eso, en Mateo capítulo 1, verso 1 dice,
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Cuando nació el rey, el legislador, así como Moisés subió a la cima del monte Sinaí para recibir de Dios las leyes para gobernar al pueblo de Israel, Dios manifestado en carne, en calidad de legislador, en calidad de rey, en calidad de juez, sube al monte de las bienaventuranzas para comenzar estas declaraciones de dichosos, bienaventurados los que oyen, los que tienen hambre, los pobres en espíritu, porque ellos serán enriquecidos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice la Biblia, Mateo 2:1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Permítame hacer un paréntesis en esto, porque para cada uno de nosotros que hemos declarado que Jesús es nuestro rey, que Él gobierna, que Él es el que sustenta, que Él es el que determina quién vive y quién no vive, no necesitamos en realidad estar en determinado lugar y acostumbrarnos a estar en un ambiente de familia reunidos por cienes, porque es peligroso de que la vida cristiana, de que su relación con Dios dependa de ese ambiente de hermandad solamente. La iglesia del Señor es un pueblo diferente. La iglesia del Señor es un pueblo llamado para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Las palabras que hemos leído dice: y venimos para adorarle. Mi convicción, mi anhelo, mi deseo en esta mañana es que cada miembro de esta familia, es que cada miembro de esta casa, de esta descendencia, de este linaje, cuyo padre es el Señor Jesucristo, a donde se encuentre, allí usted pueda hacer un altar para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 3 dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mire cómo reacciona un pueblo conocedor de pactos, de promesas, de leyes. Mire cómo reacciona. Por eso en esta mañana, para nosotros que conocemos esta verdad, las palabras de Jesús mientras leía esta escritura, mi corazón se estremecía y una inquietud grande se apoderó de mí para convocarla, para compartirlas con ustedes en esta mañana, con fe, con confianza, con convicción de que podemos ser gente de mucha fe y conocer la verdad, pero descuidar los principios fundamentales que es la obediencia a su palabra. Herodes dice, convocó a todos los principales sacerdotes. No convocó a los gobernadores políticos, sino que se fue a quienes conocían estas cosas, los depositarios, la gente que podía dar luz acerca de cumplimiento y de profecías del Antiguo Testamento. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo, dónde había de aparecer el Mesías, dónde había de aparecer el ungido, profetizado en Isaías 7:14, en Isaías 17:7, en Isaías 9:6. Herodes no sabe las cosas de Dios. Por eso se acerca a los líderes religiosos de su momento para que ellos tengan respuesta. Ellos tienen respuesta, ellos tienen conocimiento, pero no tienen expectativa ni obediencia para rendir
adoración y reverencia al cumplimiento de tales profecías. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos tenían conocimiento. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5, verso 2. No está dando respuesta a personas que desconocen la ley. Ellos saben lo que dice Isaías 33, verso 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y él mismo nos salvará. Jesús, Dios manifestado en carne, en calidad de rey, según Mateo, inicia su ministerio con un discurso conocido, como he mencionado, las bienaventuranzas o el sermón de la montaña. Él ascendió para comenzar a hablar a sus discípulos y a todos aquellos que oían y que también mostrarían disposición para oírle, para creerle y para obedecerle. Me llama la atención que antes de terminar su discurso, habla del gobernante prudente. ¿Quién puede ser el hombre prudente en esta escritura? Sin duda no es un sumo sacerdote de la tribu de Leví. Sin duda no es ninguno de los escribas. Sin duda no es alguien muy conocedor, pues este pueblo una y otra vez quebrantó el mandamiento de obediencia a Dios. ¿Quién entonces es el hombre prudente que edificó su casa? No es más que el único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Termina él con estas palabras: su casa, la iglesia es suya. Él dijo: edificaré mi iglesia, mi casa, la morada donde voy a habitar, donde voy a depositar mi luz, mi espíritu, mi sabiduría, para que el pueblo que conoce mi nombre se esfuerce, no solamente en tener fe, sino también en tener obediencia, y de esta manera, como súbditos, tener una casa segura en fe y en obediencia a la voluntad del rey. Por eso él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Hace algunos domingos estaba hablando acá del salmo mesiánico, que el verso 1 es un salmo mesiánico porque de todos los mortales no ha habido nadie perfecto. Pudo haber sido Adán en una perfección, en una pureza parcial, antes de haber incurrido en pecado. Tampoco David, tampoco Salomón, tampoco ningún juez, ningún profeta, ningún apóstol, y menos nosotros en el tiempo de hoy. Que el único es Jesús, Dios manifestado en carne. Él es perfecto en lo que dice y en lo que hace. Le compararé a un hombre prudente. Está hablando el Salvador, está hablando el Rey, está hablando el juez, está hablando el que determina quién vive y quién no vive. Está hablando el que nos ha elegido a nosotros. Esta mañana debe de haber profunda gratitud en nuestros corazones, porque estamos donde estamos no porque lo merezcamos, sino porque Él en su misericordia, en su momento, nos llamó, estando muertos en delitos y pecados, para darnos vida y vida en abundancia, para poner convicciones por su palabra en nuestros corazones, convicciones de fe y de obediencia, para que de esta manera
nuestras vidas individualmente y colectivamente como iglesia de su nombre, podamos tener seguridad, confianza, la seguridad de esta casa, de esta iglesia, la iglesia del Señor. En realidad no está basada en sabiduría humana, no está basada en riquezas materiales, terrenales, no está segura en poderío político, no está seguro, nuestra seguridad no está basada en los recursos humanos. Nuestra seguridad está basada en la fe y la obediencia al dueño de la iglesia. Si ese principio lo aplicamos día a día mientras estemos debajo del sol, nuestra casa espiritual, nuestras convicciones serán fuertes, firmes, para resistir los embates del enemigo y también para poder avanzar y conquistar a los que están atrás de las puertas del mismo infierno, porque está escrito que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia entonces es llamada a estar segura, a estar confiada en base a la fe y la obediencia a las palabras del Señor Jesucristo. Somos llamados a la prudencia, somos llamados a ser cuidadosos para que nuestras convicciones en la palabra del Señor no desfallezcan. Nuestras convicciones doctrinales sean fuertes y firmes, no en lo que enseñan los hombres, sino en lo que dice la palabra. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Aquella casa es una referencia a la humanidad del hombre prudente. Y también aquella casa, la iglesia de su nombre, que nació desde Hechos capítulo 2 y que permanece de pie hasta el día de hoy, a pesar de todos los vientos, a pesar de todos los ataques, a pesar de todas las aflicciones del tiempo presente. Hay un pueblo, hay una iglesia que está conectada a la roca inamovible, y es por eso que no podemos dedicarnos a hacer recuentos de lo que está pasando en el mundo. Ya sabemos lo que está escrito. Tenemos que enfocarnos es a la fe, a la obediencia y a compartir lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Las noticias no son nada agradables, pero el creyente se mantiene fuerte y firme en la palabra del Señor, porque hay seguridad, hay confianza en las declaraciones del dueño de la iglesia. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no hay que ser solamente oidores, hay que ser hacedores de la palabra. Le compararé, lo dice él, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Este es, hermano, como una advertencia. El Señor Jesús, consciente de cómo reaccionó el pueblo en el pasado y cómo reaccionamos nosotros, depositarios de esta revelación tan gloriosa como es el conocimiento de que hay un solo Dios y que el perdón de pecados está en su nombre. Hermanos amados, nosotros somos llamados, un llamado del cielo a la tierra, a la perseverancia y a la obediencia a su palabra, a entender los propósitos de Dios, a no caer en ese error que cayó literalmente el pueblo en el pasado y que no pudo mantenerse como una casa fuerte, no pudo mantenerse como un reino unido.
después de la muerte de Salomón, no pudieron con sus sentimientos y sus emociones, sino que cada quien quiso hacer como les parecía. Y debido a eso, el reino del norte y el reino del sur. Hermanos amados, cuando la mente y los sentimientos y pensamientos del ser humano se descuidan de la relación de fe y de obediencia al Dios verdadero, se corre peligro. Y a pesar de tener tantos ejemplos en la palabra del Señor, es peligroso caer en el error de descuidar los principios fundamentales y comenzar a edificar nuestra casa según nuestras convicciones, según nuestros análisis, según nuestros sentimientos, según como a mí me parece, según como yo creo. Y tristemente no estoy hablando a gente que desconoce esta verdad, sino que estoy hablando en esta mañana con fe, con convicción, con celo de Dios, para que cada uno de nosotros, que ya no somos arena movediza, que no somos un puñado de arena por ahí tomada de cualquier manera, sino que nosotros somos piedras vivas, edificados según la palabra del Señor, en el fundamento inamovible, el cual es Jesucristo, la roca, el fundamento, la base, la verdad, sobre la cual la iglesia descansa, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo el Señor Jesucristo la piedra angular de este gran edificio llamado iglesia de su nombre, compuesto no de mármol, no, sino de piedras vivas, de seres humanos, gente muerta en delitos y pecados, pero que ahora por la misericordia del Señor hemos hallado un espacio en su plan maravilloso de salvación. Él es mayor que la casa porque Él es el dueño. Él en su misericordia nos ha tomado en cuenta para que seamos colaboradores, y a uno nos coloca para hacer unas funciones y otras. Mi recomendación en esta mañana es que cada uno de nosotros ocupe el lugar que Él nos ha asignado y que de esta manera contribuyamos juntos en un mismo sentir, en una misma fe, para mantenernos fuertes, para mantenernos firmes, para mantenernos en obediencia, en fidelidad, en santidad, en temor a su palabra, y no solamente enriquecernos con el conocimiento, sino también compartamos estas riquezas. Permitamos que este tiempo de estancamiento, de inactividad, de cultos congregacionales, sea un espacio para que muchos de nosotros que tenemos abundantes riquezas de conocimiento y posibilidad, hermanos amados, aprovechemos, estemos solícitos, estemos dispuestos para hacer una extensión de esta verdad, de ser útiles para compartir esta palabra, porque de esta manera nuestra casa está segura en lo que creemos y compartimos con otras personas. Mi anhelo, mi fe, mi confianza es que después de estos tiempos de estancamiento, yo sé que viene un gran avivamiento individual, viene un gran avivamiento glorioso en la vida de muchos creyentes, pero con tristeza y con dolor en mi corazón, también tengo que decir lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 9, que siento tristeza y dolor en mi corazón, porque esta etapa, para muchos que conocen esta verdad, se han descuidado de la obediencia y están aprovechando quizás esta temporada para alejarse, para pecar, para distanciarse,
para, hermanos, arriesgar lo glorioso que Dios les ha dado. Quiera Dios que en esta mañana las palabras de luz y vida que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo despierten nuestros corazones para un acercamiento en temor, en fe, en obediencia a su palabra. Que tengamos muy claro que no es suficiente conocer y decir repetidas veces y a voz de cuello que hay poder en el nombre de Jesús. No tengo la menor duda. En el nombre de Jesús hay poder, pero ese poder se ha de manifestar más efectivamente en la vida de hombres y mujeres que no solamente conocemos su nombre, sino que también permitimos que su poder nos lleve a la obediencia de su palabra y que de esta manera podamos ser súbditos en este reino espiritual de justicia, de paz y de gozo. No quisiera terminar sin antes invitarles a cada uno de ustedes donde estén y permitan que no solamente llegue la mirada a la lectura de la palabra del Señor, pero que cuando lean estas palabras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, que sea un llamado, una advertencia. Porque fueron frases dichas por el Dios manifestado en carne hace más de 2000 años. El Dios que conoce el comportamiento de Israel, también Él conoce el comportamiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Y si Israel como casa espiritual no pudo permanecer en la verdad, en la luz, por la desobediencia, la iglesia del Nuevo Testamento se expone también a comenzar a menguar en estas verdades que nos conducen a una eternidad en descanso. Por lo cual el apóstol Pablo, hermanos, expresa palabras de dolor y de tristeza al ver quizás el comportamiento de tanto pueblo descendiente de Abraham. Pero en cuanto a él, que tenía conocimiento de estas cosas, pero no tenía obediencia. Y si tenía obediencia, era conforme a su justicia. Pero una vez que él fue llamado, una vez que la vida de él fue rendida a los pies de Jesús y que le salió de su boca una pregunta: ¿qué quieres que haga? Y se dispuso en las manos del dueño de la iglesia. A partir de ese momento, el apóstol Pablo deja de ser un perseguidor y se convierte en un siervo al servicio del Señor. Con el correr del tiempo, él, en la medida que pasa el tiempo, él adquiere más conocimiento y también más obediencia, más reconocimiento que esta naturaleza humana es temporal, pero que el Dios de la gloria está edificando una casa espiritual en cada ser humano que ha conocido su voluntad. En Romanos capítulo 8, el verso 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro. No estuve seguro, no estaré, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Mire, el apóstol no es egoísta. Él dice: nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios por ser considerado por Dios y por ser involucrado por el espíritu de sabiduría que había en el apóstol Pablo, hermanos, en este proyecto tan glorioso, y ser parte de la casa del Señor. La seguridad de la iglesia colectivamente, la seguridad del creyente, hermanos, individualmente, está sí en el conocimiento, pero en la obediencia a su palabra. A estas alturas, el apóstol Pablo no solamente es depositario de una revelación de una verdad absoluta, pero también ha recorrido muchos años en obediencia.
ha recorrido muchos años dando testimonio que quien conoce a Dios le cree y también le obedece, y que permanece, persevera conectado a Él, pues entiende de que si vive, vive por Él y para Él. Y era Dios que en esta mañana la palabra de Dios haya llegado a su vida y haya colocado una convicción de fe y de obediencia para seguridad de su casa individualmente. Les invito para que juntos oremos al Señor. Y si alguna convicción de obediencia el Señor ha colocado en usted, hace bien en decirle: Señor, gracias, y me comprometo para ser un súbdito en fe y en obediencia en este reino de justicia, de paz y de gozo en tu espíritu. Soberano Dios, gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, gracias por tu interés, oh Dios, en salvarnos y seguirnos salvando, Señor, de los descuidos que humanamente cometemos constantemente. Gracias por tu palabra de advertencia que viene para persuadirnos, oh Dios, para llamarnos la atención, para que continuemos edificando nuestra casa individual y colectivamente en la fe y en la obediencia a tu voluntad. Señor, bendice, Dios mío, cada familia. Bendice este linaje, Señor, engendrado no por voluntad de hombre, sino por voluntad de tu palabra. Bendícelos en gran manera. Fortalece, Señor, a quien tenga la casa en fe y en obediencia, pero que esté atravesando un vendaval de pruebas, de adversidades. Señor, te suplico que le pongas convicción, Señor, que esa prueba, que esa aflicción no ha llegado para destruir, sino para fortalecer, sino para edificar más y más la vida, Señor, de ese vaso. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por llamarnos la atención a la obediencia, a la perseverancia, a la impotencia de poder, Dios mío, avanzar y alcanzar eternidad en descanso, desconectados de tu perfecta voluntad. Soberano Dios, bendice tu pueblo en gran manera en el nombre de Jesús. Una vez más, el saludo y la invitación para esta tarde a un reencuentro por estos medios a las 5 de la tarde, y estaremos oyendo saludos de otros miembros de la directiva de esta iglesia. Quiero animarles para que sigan llamando, viendo la lista de todos los que llaman y preguntan a hermano Rafael. Dios le bendiga su sentir, porque están conscientes que Dios no ha dejado de salir su sol sobre ninguno, y que Él sigue supliendo conforme a sus riquezas en glorias, y que en base a lo que se recibe de eso también se da en fe y en obediencia. Gracias a todos los que se esfuerzan por ser fiel a Dios en esa parte. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, y esta tarde un reencuentro para una nueva experiencia con el Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Les agradecemos por su sintonía durante esta prédica. Esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas, y los esperamos aquí en la siguiente predicación. Dios les bendiga.